Asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. En primer lugar, me parece importante las recomendaciones que hace el asambleísta ponente y presidente de la comisión. Creo que son válidas dentro de un debate que tiene que legitimarse ante el pueblo ecuatoriano por decir las cosas de una manera precisa. Los números son exactos, los números, sus variables y lo que vamos a discutir el día de hoy tiene que pasar además por la conciencia de que debemos evidenciar cifras reales, cifras técnicas, de lo que pasó en el Ecuador y de lo que actualmente está pasando. Y es así como, de acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Finanzas, hablamos de un presupuesto para el año 2012, para el ejercicio fiscal, de un poco más de 26.000 millones de dólares, con unos supuestos macroeconómicos que es importante resaltarlos. Primero, un precio estimado del barril totalmente prudente de 79.7 dólares, un crecimiento del Producto Interno Bruto también prudente del 5.35% y una inflación ponderada del 5.14%. Estos datos son fundamentales para hacer todo el proyecto de la proforma presupuestaria. Y agrega el proyecto un programa anual de inversiones para el 2012 de 4.700 millones de dólares. Ese programa de inversiones para el 2012 no es otra cosa que fundamentar cambios sustanciales en el país, sobre todo en materia social. Y dentro de esa suma, de esos 4.798 millones, se habla de la amplia inversión que se realizará a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable por millones, y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es decir, carreteras y puentes, por 1.000 millones adicionales durante el año 2012. Y es que el Plan Nacional del Buen Vivir, ese plan pregonado en nuestra Constitución Política, establece que hay que privilegiar el gasto y la inversión en aspectos de orden social y de mejoramiento de las condiciones de vida. Y esas son las principales prerrogativas que tiene este régimen. Esas son las principales inversiones y diferencia con el pasado en las que ha hecho énfasis el actual régimen de gobierno. Porque si hacemos una comparación con el pasado, podemos evidenciar lo que eran las proformas presupuestarias en los años anteriores, donde la política económica tenía un privilegio sobre el pago de la deuda externa, donde los recursos del Estado y el presupuesto general en más del 50% eran destinados al pago de la deuda externa y eran exiguas las cantidades que se destinaban al pago de la deuda social que se tiene con el país. El monto per cápita de la deuda en el año 2000, cada persona en el Ecuador cargaba con una deuda de 1.375 dólares. Y el servicio de la deuda externa por habitante llegó a ser de 156 dólares, mientras que el gasto social apenas fue de 50 dólares por habitante. Los 15.700 millones de dólares que realizó Ecuador en pagos entre el 90 y el 99 de deuda externa equivalen en el presupuesto actual general del Estado a 135 años de presupuesto en la salud, en el actual, no en el anterior, a 123 años de pago de bono solidario para las personas más pobres o a 51 años de presupuesto, el actual, no el anterior, de educación. Y en 1999, que fue el peor año de la crisis, el servicio de la deuda externa consumió más de las 3/4 partes de los ingresos corrientes. Este país fue entregado al actual régimen, no solamente quebrado, sino irresponsablemente manejado por los gobiernos que lo antecedieron. Ecuador experimentó el empobrecimiento más acelerado de la historia en América Latina entre el año 95 y el año 2000. El número de pobres en el país antes de este gobierno se incrementó de 3.9 a 9.1 millones de personas.
Es muy importante, además, de indicar que se dio una mayor concentración de la riqueza, se generó una ola masiva de desempleos y subempleos. Esta estadística es importante cuando estamos hablando de proforma presupuestaria, porque hay que ponerla en el contexto de lo que este régimen heredó y lo que ha venido trabajando en los últimos años para reacomodar esta maltrecha economía y poder privilegiar lo que dice la Constitución de Montecristi. Por servicio de deuda externa, antes se llevaban la mayor parte del presupuesto. Hoy el coeficiente de deuda, a pesar de lo que señalan, a octubre del 2011 se encuentra en un 19%, uno de los niveles más bajos de endeudamiento en el mundo, no solamente en el Ecuador o en América Latina. Las finanzas públicas se encuentran en uno de sus mejores momentos, porque existe por primera vez una Secretaría Nacional de Planificación y existe un Plan Nacional de Desarrollo fundamentado, insisto, en esos principios constitucionales donde se debe privilegiar al hombre económico. Tenemos un déficit global en el presupuesto. Efectivamente, el presupuesto contempla un déficit de 4.200 millones de dólares, pero ese déficit está presupuestado dentro del rubro de las inversiones, lo cual significa que en el evento de que haya un desplome no calculado en el precio presupuestado por barril de petróleo, abajo de los 79 dólares el barril, en ese momento lo que se afectaría, y sería una lástima, serían los montos de inversión que está haciendo el pueblo ecuatoriano. Montos de inversión en el cambio de la matriz eléctrica, montos de inversión en el cambio de lo que ha sido el sistema de vialidad de este país, fundamentalmente. La gestión económica del gobierno ha sido exitosa. En el 2006 el tamaño de la economía ecuatoriana era de 41.700 millones y para el próximo año será de 71.000 millones de dólares. Y refiriéndome a la matriz energética del país, para aquellos que señalan que el Ecuador está endeudado y que son unos créditos miserables que se toman con la población, debo indicar que se está trabajando en la implementación de 8 proyectos hidroeléctricos, uno eólico y otro térmico, con una inversión de al menos 5.000 millones de dólares. Cocacodo, Sopladora, Toachi Pilatón, Mazar, Quijos, Manduriacu, Minas de San Francisco y el proyecto térmico Esmeraldas no son espejismos, son realidades que ya se están construyendo en el país y para los cuales tienen que destinarse los montos de inversión correspondientes. Pero ahora tenemos una herramienta adicional, los asambleístas, sobre la cual tenemos también que debatir, porque no solamente tenemos que ver el monto del presupuesto, sino también la ejecución presupuestaria. Y es así como hemos podido evidenciar en la Comisión Económico y Tributario que de los ingresos y egresos del presupuesto general del Estado, en el periodo comprendido entre enero y junio del 2011, se determinó un superávit de 444 millones de dólares y en el mismo tiempo se señala que la ejecución presupuestaria está hasta junio en el orden del 44,65%. ¿Y qué significa una ejecución presupuestaria adecuada? Primero, que se invierten los recursos en el país. Segundo, que el presupuesto que estamos aprobando tiene una finalidad específica y los distintos ministerios están ejecutando lo que corresponde de manera debida. En el área de salud, la ejecución presupuestaria es del 32,46%, en educación del 42,06%, en bienestar social del 46,83%, porque de pocos valdría estar aquí discutiendo sobre la proforma presupuestaria si independientemente de lo que nosotros aprobáramos, la ejecución presupuestaria fuera un tema totalmente distinto. Y por tiempo, quiero además referirme a los temas como educación. Aquí se señala en el debate que en educación no se está cumpliendo con el mínimo porcentual que anualmente tiene que destinarse.
Pero si es precisamente este gobierno quien lo propone, es precisamente este gobierno quien lo impulsa y es precisamente este gobierno el que lo pone en la proforma presupuestaria. Así, de un Producto Interno Bruto de más de 71.000 millones de dólares, gracias, señor presidente, el 0.5% es de 358 millones de dólares, exactamente el incremento que debe preverse para este año, pero debe preverse y debe ejecutarse. Y en salud, para concluir, señor presidente, de los mismos 71.625 millones de dólares, el 0.5 corresponde a 358 millones y en la proforma se establece 361. Y eso permite los logros en educación, eso permite los logros en salud, eso permite los logros en vialidad y eso permite definitivamente la transformación ordenada que está teniendo el país. Muchas gracias.